una vez más, y gracias a Dios, estamos otra vez aquí en Medellín, en el barrio Sevilla. Recuerde que hoy es sábado, hoy es el día de reposo. Así pues que traemos hoy un mensaje de salvación y de glorificación al Santo Espíritu de Dios. Volvamos al monte Moriah, volvamos a Israel. Es la palabra, es el mensaje. Recuerden, mi nombre es Anderson Daniel y vamos hoy a emprender entonces con este mensaje, pero no sin antes en anunciarle el debido procedimiento, la liturgia que nosotros tenemos para estos momentos con el Santo Espíritu. Él es el más anhelado, Él es el más deseado, pero en especial, Él es el reino de Dios en nuestros corazones. Vamos entonces a emprender con una oración por todos ustedes, por mi vida, por el ministerio, por los hermanos del Parque del Poblado y por todos aquellos transeúntes digitales. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Asimismo, recuerden que hemos estado también confesando y colocándonos la armadura de Dios, que está en Efesios 6, Efesios 10, Efesios 6, del 10 en adelante. Así que vamos entonces a ponérnoslas. Eso es una armadura de protección para la predicación del Evangelio, por cuanto ustedes de todas maneras saben, aquellos que comparten el Evangelio, de ataques, engaños, mentiras, y esto es una protección para esto. Así que vamos a orarla. Si usted tiene allí las Sagradas Escrituras, bien la puede abrir. Yo pues aquí la tengo. Recuerde usted que es una versión Reina Valera, que también tiene en español y también tiene inglés, pues así se la pedimos a Dios y nos las ha regalado. Entonces vamos a orar Efesios 6, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda razón y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, y que con denuedo predique la palabra de Dios como la debo hablar. Y también a vosotros, para que sepáis mis asuntos, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Paz y gozo en el amor de Dios, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, sin amor inalterable. Ahora bien, entonces entremos también en el resto de la liturgia. Vamos a presentar la cena de su Santo Espíritu, que es la cena del Señor, el jugo de la uva y el pan. Recuerden que este es un privilegio, un mandamiento. Yo le digo privilegio porque es para los cristianos, para nosotros los creyentes, para los evangélicos. Así pues que yo lo encontré, yo lo leí, lo he disfrutado, el Santo Espíritu lo ha puesto así en mi corazón y yo lo quiero compartir con ustedes. Sabe que llevamos tiempo haciéndolo y aquí estamos ahora, así que está escrito en los evangelios, pero yo lo he tomado en 1 Corintios capítulo 11, allí también está expuesto y vamos a hacerlo entonces. Esto es para anunciar su muerte, proclamar su venida. Ven, Señor Jesús. Entonces dice así: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed todos de él. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo bebiere. Asimismo, después de haber cenado dando gracias, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo bebieren.
Así pues que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, porque tuyo es el poder, tuya es la honra y tuya es la gloria. Recuerde usted que este es el cuerpo y esta es su sangre derramada. Pero las Sagradas Escrituras también habla acerca de esto para perdón de nuestros pecados. De modo pues que cuando nosotros juntamos las aristas, hablando de unir dos versículos o unir dos palabras, nosotros vamos a comprender que esto también se hizo para perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona, perdón, cuando nosotros tomamos el jugo de la uva, el Espíritu de Dios nos perdona también nuestros pecados. Y recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Así que una vez nosotros lo tomamos, vamos a recibir también su perdón, porque este es el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. No solamente anuncia su muerte, proclamamos su venida, sino también para perdón y para reconciliación. A nosotros se nos ha dado el ministerio de compartir el Evangelio de su Santo Espíritu para nuestra reconciliación. Así pues que yo estoy llamado a eso, a compartir el Evangelio del Espíritu Santo. Este es nuestro ministerio. Estamos aquí en Medellín, es una linda tarde, la verdad está corriendo bastante brisa, van a ser prácticamente las 6, estamos en la terraza del hostal y no podemos dejar el día sábado pasar así, sino que aunque estuvimos en comunión, hemos estado en comunión con Él, llegó el momento de compartir un mensaje. Así que démosle trámite a la Santa Cena de su Espíritu. Muchachos, recuerden nuestra invitación con estos en vivos, con esta realidad virtual, es que la cristiandad, el Evangelio, tomemos la decisión de nosotros servir a su Santo Espíritu de una manera muy cotidiana, muy sencilla. Usted puede partir el pan y tomar el jugo de la uva, así como está en Hechos capítulo 2, donde todos los hermanos se reunían juntos, allí unánimes, partían el pan. Hay otras versiones que hablan también acerca del jugo de la uva. En la Reina Valera habla de solamente partir el pan, pero yo estuve leyendo también otras versiones y están los dos, el pan y el jugo de la uva. Así que con esto anunciamos su venida, proclamamos su muerte, anunciamos su venida. Ven, Señor Jesús. Recuerda entonces que esto nos ayuda a mantener vivo y latente nuestra fe. Así que no pierda la oportunidad si se reúne con su familia o se reúne con hermanos o usted tiene un grupo de oración o tiene una célula o tiene una casa de fe o simplemente en una terraza, hágalo. Si se reúne con los amigos en la universidad, invítelos. Alguien compra el jugo, que sea jugo de la uva. Es económico. Aquí en Medellín, yo lo compré por aquí cerca de una verdurería, usted lo puede comprar en el supermercado. Y otro lleva el pan, o simplemente alguien lleva todo, el jugo y el pan, y alguien comparte la palabra. O si usted es el líder, entonces lo lleva todo. Y allí se reúnen por causa de esto. Yo estuve pensando que día también, yo decía, bueno, ¿en qué momento? Bueno, Jesús mandó organizar la cena de la Pascua y allí ellos luego, después de haber cenado y dando gracias, lo partió y sucedió todo esto que hoy estamos proclamando aquí. Así que también después de una cena, de un almuerzo, de una comida, usted lo puede hacer y usted aprovecha y usted invita a los que están allí a que reciban al Espíritu Santo de Dios por medio de la oración. Y usted lo invita y con esto usted lo va trayendo al reino de los cielos. Esto es un privilegio para nosotros poder recordar a Jesús, que es nuestra fe. Él es el autor material de la fe, Él es el consumador de la fe. Cuando se habla de fe,
nosotros estamos diciendo Jesús cuando los creyentes o los no creyentes dicen ten fe, que todo va a salir bien. Estás diciendo cree en Cristo, que todo va a salir bien. Porque si la palabra fe se le atribuye de conformidad con la Biblia a Jesús como el autor material, es Él, no hay otro. Así pues que vamos entonces a entrar en Monte Moriah. Este fue el mensaje que yo recibí esta mañana. El Espíritu de Dios me dijo, bueno, vamos a compartir entonces Monte Moriah y vamos a decirle al pueblo cristiano o a la cristiandad o a los evangélicos, aquellos que por tiempo o por años han organizado las cruzadas, los viajes o las visitas a la santa ciudad de Jerusalén. Sabemos que ya han bajado los tiempos de guerra, así pues que ya llegó el momento. Es un nuevo tiempo que el Espíritu de Dios está abriendo para la iglesia, para que volvamos con los viajes, ya no los desestimemos, ya no los saquemos del corazón. Hablo a las grandes congregaciones, a los líderes, a los pastores y aún a las iglesias pequeñas o sencillamente aquellas empresas de turismo que se encargan de organizar estos viajes. Volvamos entonces a adorar al gran Rey en el Monte Moriah. Así que este es el mensaje de hoy para la iglesia. Bueno muchachos, entonces Génesis o Bereshit dice en el capítulo 22 lo siguiente. Vamos entonces a leer todo es un versículo, ¿verdad? El primero, pero a mí me gusta leer todo el capítulo y luego vamos a leer luego Segunda de Crónicas, capítulo 3, también el 1, y vamos a continuar entonces leyendo todo el capítulo y vamos entonces a unir las aristas o como dice, vamos a conectar o vamos a hacer la conexión de estos dos versículos para hablar acerca de el Monte Moriah. Yo estuve allí antes de eso, estuve buscando y decía, bueno, el Monte Moriah fue donde el padre Abraham recibió la orden de que llevara a su hijo Isaac y lo ofreciera, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras aquí en Génesis. Y luego más adelante, allá el rey Salomón quiso, como se dice, levantar la edificación del templo. Entonces yo dije, pero debemos tener certeza porque yo tengo entendido que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Entonces, si hay un Monte Moriah en el Génesis o en Bereshit, también lo debe haber acá en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a concatenar eso, donde aparece el Monte Moriah en el Nuevo Testamento. Porque si en el Monte Gólgota, que es el monte de la calavera, dice que allí fue la crucifixión de nuestro Señor, ¿verdad? Pero entonces yo me voy a las redes o me voy al buscador a buscar dónde queda. Entonces pude ver que lo están haciendo o que crearon una iglesia allí en ese lugar, en la santa ciudad de Jerusalén. Entonces yo dije, bueno, yo creo que me voy a ceñir más bien a lo taxativo o a la literalidad de la palabra, y yo creo que eso realmente va a ser el fundamento más válido para poder decir que volvamos otra vez a adorar al gran Rey en el Monte Moriah. Dice entonces así: visitó Jehová a Sara. Ese es el 21. Nosotros vamos a leer el 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ven a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los dos montes que yo te diré. Sobre uno de los montes que yo te diré. Es en el versículo 2, corrijo, no es en el versículo 1. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero, el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto. Abraham dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Tenga presente eso. Hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Quemó, el padre de Harán, Keset, Asod, Pildas, Gilad y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina se llamaba Reuma. Dio luz también a Teba, a Gahan, a Tabas y a Maaca. Entonces, vemos aquí, en toda esta historia que narra el capítulo 22, que entonces el Espíritu de Dios le habló entonces a Abraham y le dijo: ve a este lugar, ve al monte de Moriah, y allá te vamos entonces a dar las indicaciones para que tú me presentes allí a Isaac, me lo entregues en holocausto. Bueno, Abraham, la verdad es que de admirar aquí y de tomar a nuestros corazones la obediencia de Abraham, porque nosotros sabemos que, yo en especial pienso que no es fácil, fue una decisión bastante trascendental, y yo pienso que también un poco, como que se dice, agobiante, porque a tu único hijo, como se dice, a tu heredero, y el padre lo está pidiendo, entonces hay que hacerlo. Allí pienso que esto fue el momento preciso en que Dios puso a Abraham, como se dice, como el padre de la fe, y quedó todo esto narrado allí, porque después de esto, en el capítulo siguiente, es donde viene el lugar de adoración. Así pues que toda la revelación que haya detrás de esto, o el trasfondo, lo vamos a poder aquí encontrar leyendo toda esta palabra. Pero, ¿cuál es realmente el mensaje que traemos hoy? El lugar de adoración, el lugar de sacrificio, el holocausto que Abraham entregó. Entonces, él dijo, cuando Isaac le pregunta: ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar allí? Entonces él le dijo: en el monte de Jehová será provisto. Jehová se proveerá. Jehová se proveerá de un cordero. Jehová nos proveerá. También tengo entendido que se llama Jehová Jireh, que es Jehová nuestro proveedor. Pero la respuesta de Abraham a su hijo Isaac, dijo: Jehová nos proveerá un cordero. Entonces, este es
como el versículo que yo digo, recuerden que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús, Señor nuestro. Y allí Abraham estaba profetizando realmente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el Cordero inmolado que fue a la cruz como oveja, fue al matadero, el que no conoció pecado se hizo pecado para hacernos justicia delante de nuestro Dios. Así que luego más adelante, en Segunda de Crónicas, porque me puse a buscar allí donde el Espíritu de Dios me dio la palabra y me dijo Monte Moriah. Entonces yo anoté Monte Moriah. Voy a buscar los versículos que hablan de Monte Moriah y aparece también en Segunda de Crónicas. Yo dije, vamos entonces a estudiar la relación, cuál es el mensaje que me quiere dar. Entonces leí primero uno, luego leí el otro y yo dentro de mí dije, ok, listo, aquí edificaron el altar en este lugar, allá donde tiempo atrás Abraham presentó a su hijo Isaac. Y allí es donde el Espíritu de Dios da el siguiente mensaje. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 3. Dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. En el lugar que David había preparado era en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios: la primera longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual de ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Versículo 5. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamentos, y el oro era de oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. E hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. El peso de los esclavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos dos tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Estos 2 querubines, dice, tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los otros rostros hacia la casa. Y luego, ya finalizando, dice: hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Amén. Entonces el rey Salomón edificó casa a Jehová. Al parecer, yo recuerdo que mi pastor, el pastor Ricardo, a quien envío un saludo, nos había también hablado en uno de los servicios en que el rey David, que fue un hombre de guerra, había recibido esta promesa. Entonces, como él tuvo tantas guerras y hubo tantas muertes y tanto derramamiento de sangre, le correspondió al rey Salomón edificar y levantar este altar. Así que él dio cumplimiento a la promesa, y yo hago la conexión en cuanto a el Cordero, porque
en este mismo monte, allí en este escenario donde tiempo atrás presentó el padre Abraham a su hijo Isaac, y luego allí en el monte le fue provisto un cordero, dijo Abraham, pero más adelante hizo un carnero, ¿verdad? Y allí levantaron el holocausto, y luego que terminaron tomó a su hijo y se fue con sus siervos hacia su casa. Allí quedó, como se dice, la señal, el lugar de adoración, allí quedó la marca, allí quedó la unción, allí quedó toda la palabra, el lugar que el Espíritu de Dios había escogido, porque más adelante, luego entonces llega el rey Salomón y levanta en ese mismo lugar el templo, la casa de Jehová en Jerusalén. Así pues que este es el lugar de adoración. El Espíritu Santo en el libro, en el Antiguo Testamento, en toda la ley, allí cree, no sé, no recuerdo exactamente si es en el libro de Números, en Levíticos, donde está detallado todos los puntos, cada uno de ellos, cómo el Espíritu de Dios da la orden a Moisés y luego a Aarón para que puedan levantar como se dice, la tienda de reunión, cómo quería el templo, y dejó todos estos detalles. Y luego vemos aquí Salomón, que también el arca del pacto, los querubines de oro con las alas extendidas, y que hoy día lo podemos ver en las redes, en el buscador y en los templos que actualmente se adora al Espíritu de Dios. Así pues que yo estaba haciendo allí, como se dice, todo este paralelo entre la palabra que aparece en el libro del Génesis capítulo 22 y llegamos a la conclusión entonces que es el lugar de adoración. El lugar de adoración, y el Espíritu entonces me dice, vamos a invitar a la cristiandad a que volvamos entonces a Israel, al monte Moriah, el monte Moriah que representa el lugar de adoración de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y nosotros, eso está en el libro de Hebreos. ¿Y cómo nosotros tenemos libertad? Pues por la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él va a la cruz, al Calvario, dice que el velo se rompió, el velo del lugar santísimo se dividió, se rompió, se rasgó, se abrió en dos, y entonces nos da a entender a nosotros que ahora ya tenemos libertad para poder entrar a Él, doblar nuestras rodillas y levantar nuestras rogativas, plegarias, oraciones y clamores a Él. Porque para entrar en el lugar santísimo era el sacerdote el que podía hacerlo con ciertas fechas establecidas por el Espíritu de Dios. Él era el que iba, hacía todo, presentaba el holocausto para expiación del pecado del pueblo, pero ahora nosotros, con la obra hecha en la cruz del Calvario, podemos ingresar con toda libertad. ¿De qué manera? Usted lo puede hacer entonces en su casa. Hay que ir a adorar al gran Rey, es verdad. Tenemos que adorar al gran Rey, que es el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda usted que Jesucristo es el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que Jehová el Padre le preparó cuerpo para que su Espíritu entrara en él. Así pues que, ¿quién era Cristo? Era el Espíritu de Dios haciendo toda la obra para que, tal como Él dijo, muchachos, ejemplos he dado. De la manera que yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él era el modelo perfecto. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. De otra manera lo explico. Él es el alma, Él es el Espíritu de Dios que tomó un cuerpo y fue a la obra, sacrificó todo, entregó todo, lo hizo todo para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros, porque Él fue el propiciatorio, y nosotros pudiéramos ser dirigidos al Padre, pudiéramos ser dirigidos a Dios. ¿Y de qué manera lo hizo? A través de Cristo. Por cuanto todos habíamos pecado, nosotros todos estábamos destituidos de su gloria, ¿verdad? Entonces ya Jesucristo, Señor nuestro, partió. Él es un templo de adoración. Jesucristo es un templo de adoración, por eso hoy tenemos tantas congregaciones y tenemos tantas denominaciones. ¿Y cómo vamos nosotros allí a adorar? Allí hay un sumo sacerdote, hablando del pueblo de Israel, o allí está un rabí, un rabino, ahí está un maestro, o en la cristiandad tenemos un pastor, un profeta, un maestro, y así sucesivamente.
tenemos allí un representante. ¿Por qué? Por causa del Espíritu de Dios que mora en el corazón del que está allí y de toda la iglesia. Sepa usted que tanto el rabí en el pueblo de Israel representa el Espíritu de Dios en el templo. El pastor o el sacerdote en la iglesia cristiana representa el Espíritu de Dios y ellos allí, todos, es el templo de adoración, todos vamos a adorarlo a Él. Entonces aparece Abraham, Isaac y Jacob. El padre Abraham representa al Padre, a Jehová. Isaac representa al Hijo, porque él era el que iba a presentarlo allí en sacrificio, en holocausto, o no. Es así, porque así lo acabamos de leer. Asimismo, luego él engendra a Jacob, y quien sale, Jacob viene siendo el Hijo, y de allí salen las 12 tribus, que es toda la promesa. De modo pues que ese es el lugar de adoración. Cuando usted se consagra al Espíritu de Dios y levanta un ministerio, su lugar donde usted va a estar es un templo de adoración. Usted tiene al Espíritu de Dios en su corazón, lo tiene en su vida, en su cuerpo. Usted es un Espíritu Santo, porque el Espíritu de la palabra de Dios, ¿cuál es la manera como nosotros nos podemos santificar? Es a través de la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando nosotros tomamos la literalidad de la palabra de Dios, los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 le damos cumplimiento. Cuando nosotros presentamos los diezmos, las ofrendas, adoramos en las fiestas, Sukkot, cuando también adoramos en Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, que debemos ir todos a adorar al gran rey a Jerusalén. Todas estas fiestas, para mí es muy especial cada 8 días. Éxodo capítulo 20, donde podemos encontrar el día de reposo también. Todas estas, cuando nosotros empezamos a obedecer todos estos mandamientos, leemos la palabra de Dios, oramos, ayunamos, presentamos diezmos, ofrendas, y hemos tomado la decisión por un estilo de vida, y este es un estilo de vida para santificación, porque fue allí que se le entregó. La Sagrada Escritura dicen, amados santos. Así que los santos son la cristiandad, el creyente, el evangélico, que el Espíritu Santo ha venido por la palabra de Dios, usted y yo. La palabra de Dios es esta Biblia es el Espíritu de Dios, porque Él la escribió, Él la inspiró. La Biblia dice, aquí en la carta a Timoteo, dice que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Esto que estoy así, tal vez me haya saltado alguna palabra o algo, pero es realmente el mensaje, lo que quiero entregar, que toda la Biblia fue inspirada por Él. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera fue inspirada por Él? No es que, me voy a ir a un monte y voy a ver qué me dice Dios. Fue inspirada por Él. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos estaban llenos de su Espíritu. El apóstol Pablo, para poder escribir todas las cartas que escribió, estaba lleno de su Espíritu. El Espíritu de Dios moraba en él. En Abraham también, porque la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, y Dios habla al Espíritu. Cuando usted como cristiano o yo como creyente dice, el Señor me dio una palabra, algunos lo envía. Por ejemplo, a mí me dio una palabra Nehemías, me habló de Nehemías, me habló de Romanos 1:9. Entonces yo dije, si el Señor me habla de Romanos 1:9, o me habla de Mateo capítulo 24, o me habla de 1 Corintios 11, yo lo pude oír, pero lo escucho es en el Espíritu. Así pues que si yo lo escucho es en el Espíritu, porque Dios habla es al Espíritu, porque Él es Espíritu. Entonces, ¿quién está dentro de usted? El Espíritu Santo. Entonces, usted es un Espíritu Santo. Entonces, podríamos hablarlo de esta manera, que todos ellos estaban llenos, el Espíritu Santo, de la palabra de Dios, porque para que usted lo reciba y lo tenga, usted debe llenarse. Cuando digo llenarse es leer, dar cumplimiento al bautismo, porque Jesús dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. En otro evangelio dice, id a las naciones
y predicad el Evangelio y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dar cumplimiento a todas estas cosas, el Espíritu va a morar en su vida y de conformidad con lo que usted le entregue, lo que usted ore, lo que usted estudie, lo que usted se levante, lo que usted se congregue, usted se va edificando y es la palabra de Dios que se va formando en su vida, le va cambiando el corazón, le va cambiando el lenguaje, lo va moldeando. Si antes robaba y ahora no roba, si antes no sabría, maldecía y deshonraba a Dios de cualquier manera, pues ahora usted lo honra porque está aprendiendo, porque una persona que no conoce de la palabra de Dios, un no creyente, no puede honrar al Espíritu de Dios. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo, porque normalmente el ser humano cuando es no creyente siempre dice Dios, pero cuando usted viene al Evangelio, usted dice Jesucristo es el Señor, alabado sea tu nombre, gloria a Dios en las alturas. Tú eres el que reina por los siglos de los siglos. Tú eres el que era, el que es, el que ha sido por la eternidad. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el que habitas en el trono del Padre y hiciste la tierra por el estrado de tus pies. Tú eres el que dijiste que tienen que venir todos a Jerusalén a adorarme en la fiesta de los tabernáculos. Tú eres todo porque todo fue hecho por ti y para ti. Y eso no lo podemos decir si no conocemos la Biblia. Entonces, cuando usted no conoce la Biblia, no sabe qué es eso y no lo dice. Entonces, cuando usted no es creyente, no puede decir, sí, Jesucristo es el Señor y Él va a venir, el Mesías vuelve pronto, el ungido viene por segunda vez, como está establecido en Mateo capítulo 24. ¿Usted sabe por qué lo dice? Porque eso lo dice, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo predicamos es por el Espíritu Santo, porque si está escrita en las cartas, en las cartas de Juan, no Evangelio según San Juan. Recuerde que al final, antes del Apocalipsis, está primera, segunda y tercera, o en primera, segunda de Pedro, allí al final en esto. Exactamente ahora no recuerdo cuál de estas, pero allí está escrito, dice, el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo. Y si el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo, ¿por quién lo estoy predicando yo aquí? ¿Por quién lo predica mi pastor? ¿Por quién lo predica el hermano líder? ¿Por quién lo predica Beatriz, que está en un grupo de oración? ¿Por quién lo predica Agustín? ¿Por quién lo predica el doctor Emilio? ¿Por quién lo predica Susana? ¿Y por quién lo está predicando Juan Pablo? Es el Espíritu de Dios el que predica el Evangelio. La Biblia así lo dice. Entonces, este es el llamado a que volvamos nosotros a adorar al gran Rey en el Monte Moriah. Recuerde que ya se firmó allí un documento de paz. El gobierno de los Estados Unidos me dio allí. El Espíritu Santo de Dios que mora en Donald Trump me dio allí para que se pudiera firmar y tuviéramos paz allá en Israel, en Jerusalén, y ahora ya podemos volver entonces a adorarlo. Es necesario que vayamos, es el mensaje que el Espíritu de Dios está enviando a la iglesia. Recuerde usted que yo he sido llamado para predicar el Evangelio de su Santo Espíritu y es para mí un honor, es para mí un privilegio poder compartir, entregar estas sanas palabras, porque la Biblia dice que son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, buenas noticias. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas que yo he vencido. En el mundo tendréis malas noticias, los noticieros, las revistas, los periódicos, todos los medios seculares hablan de guerra, de moda, de las cosas del mundo, todo esto. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien viene a entregarlo. Porque si yo no me hubiera convertido al Evangelio hace ya un poco más de 13 años, yo no estaría entonces aquí entregando estas palabras. Así que yo tomé este estilo de vida y poco a poco he ido aprendiendo acerca de esto, puliendo más el lenguaje, leyendo un poco más las Sagradas Escrituras, yendo más al ayuno, yendo más a la oración, para que lo podamos compartir independientemente, no independiente, aún con todos los
se dice las guerras que tenemos porque el creyente es perseguido por proclamar el Evangelio, son tiempos finales, Mateo 24 así lo ha explicado, estamos en las señales de Mateo capítulo 24, donde dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá guerras, rumores de guerra, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así pues que esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Es como si pusiéramos un ejemplo cuando un cuerpo se está enfermando por toda la alimentación que han tenido durante 45 años, dolencia por decir, dolencia en un oído, dolencia en los pómulos, dolencia en las manos, en las articulaciones. Ya el cuerpo está avisando que algo está mal, ¿verdad? Hasta que vaya entonces al médico o al galeno y le dé un diagnóstico y le diga, bueno, al parecer aquí tienes una especie de artritis, la cosa no ha avanzado mucho, pero ya se manifestó, vamos a empezar a tomar esto y aquello, entonces ya hay un diagnóstico, ya él sabe qué enfermedad es. Asimismo, Jesús dejó las señales, la Reina Valera da el título y dice señales antes del fin. Dice, muchachos, no se dejen engañar, cuando estén en esos tiempos de guerra, en los rumores de guerra, que sí que se levanta un país contra otro país, que se va a levantar la tercera guerra mundial, que ya viene la cuarta o que viene la quinta. Estamos en esos tiempos, entonces es sentido común. Yo he tomado la Biblia con la literalidad que allí está escrita. A veces digo, Santo Espíritu de Dios, no entiendo estas cosas, pero hay que tomarlas literales, porque así está escrito. Él se ha guardado revelaciones para el que la estudia, para el que la escudriña. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ella tienes la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo, el Dios verdadero y real, y a ti, Padre, por medio de Él, a quien tú has enviado. De modo pues, mis hermanos, que ¿cuál es la vida eterna que Cristo ha prometido? Que lo conozcamos a Él. Esto va a ser la vida eterna, conocer su palabra, conocer las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo en especial he creído profundamente en los apócrifos. Para mí, Tobías, Judith, Macabeo 1 y 2, Barú, Sabiduría, Eclesiásticos, revela claramente la obra también del Espíritu de Dios. He disfrutado un libro que se llama Eclesiástico, me parece buenísimo. El libro de Judith, a mí me parece la historia de Judith, me parece una guerrera muy poderosa. Leer las guerras de primera y segunda de Macabeo a mí me pareció realmente encantador. También cuando leí el libro de Sabiduría, muy bueno. Además el de Barú también lo pude leer y dije, Dios mío, no, al comienzo de la vida cristiana leí por encima, ¿verdad? Un poco, y ya después en este tiempo, el año pasado pude tener la oportunidad de comprar la Biblia católica para volverlos a leer, y de todos el favorito es Tobías, y allí Eclesiástico está, como se dice, como de segundo. Tenemos libros favoritos y yo le he pedido también la oportunidad al Espíritu de Dios poder compartir acerca de ellos y entregarlos. Es mi fe, así yo he visto, así lo he pedido, así le pido a Él que me ayude para no dar errores, y porque todo eso se me es contado en contra, y entrar a estudiarla más profundamente y poderlos leer. Así pues que esto era lo que quería comentarle a todos ustedes. Vamos a orar entonces por los médicos. Sí, vamos a orar entonces por los médicos. Ya hemos entrado a la parte final. Oraremos entonces por los médicos que están encargados allí en cuidados intensivos y los que están que son en urgencias, de acuerdo a los que están los fines de semana en urgencia, que están allí, que van a trasnochar, y los médicos que están también allí atentos al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Aquí los que están en Medellín, en todas las clínicas, hospitales de Medellín, los que están en Barranquilla, en Cartagena y también en Bogotá. Una recomendación, el Espíritu de Dios me ha dicho ahora, Ageo, así que es una palabra para alguien, por favor, el libro de Ageo es la recomendación, así que oremos. Padre que estás en el cielo, la Biblia dice
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque más he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así pues que esta es la palabra para que tú fortalezcas las manos y el corazón de todos los galenos, de todos los especialistas o de todos los médicos allí en asocio con todo el equipo de enfermería para que puedan prestar de la manera más eficaz, inmediata y propicia, Señor, la aplicación de todos los medicamentos. Tú prometiste que nos traerías sanidad y medicina y tú lo haces a través de los médicos. Las manos de los médicos son las manos de tu espíritu, porque si tú prometiste en estos tiempos que nos traerías sanidad y medicina, ¿por quién lo está haciendo? Lo hace por todo el cuerpo de profesionales de la medicina. Oramos por ello para fortaleza y para que vengan al Evangelio de nuestra salvación. Si usted es médico, usted está siendo llamado, usted está siendo convocado por el Espíritu de Dios para que le conozca. Sí, los médicos sirven al Espíritu de Dios y qué bueno que le sea revelado el Evangelio, pero no le va a ser revelado si usted no accede a venir a nuestra salvación. Si usted se encuentra en Bogotá, yo le invito a que vaya al Centro Mundial de Avivamiento, en la avenida 68 con calle 13, donde están los pastores Ricardo y Patti, Juan Sebastián y Ana María. El servicio es a las 10:30 de la mañana y usted allí va a poder encontrarse con el Espíritu Santo del pastor Ricardo y con el Espíritu Santo de la pastora Patti, Juan Sebastián y Ana María. Si usted está en Medellín, puede venir entonces acá, diagonal al Centro Comercial Premium Plaza, Hotel Mi San Diego, y ahí está una sede también de Avivamiento Medellín. Y si se encuentra en Barranquilla, el Espíritu de Dios lo guiará a la iglesia que le ha invitado su cuñada, su tía, su prima, su jefe, su amigo de la universidad. Este mensaje es para ustedes, para el hermano católico. Quiere conocer de la palabra de Dios, también usted puede venir entonces a la iglesia cristiana y allí usted va a conocer más de cerca también la palabra de Dios. De modo pues, Señor, que yo te ruego por ellos para que tu sangre preciosa sea sobre sus vidas y se levante un cordón de seguridad sobre cada uno de los médicos, en cada uno de ellos. En cada uno de ellos para protección. Recuerda que ellos están constantemente allí en un ambiente de enfermedades, pero si tú no los cuidas, Santo Espíritu de Dios, ellos se podrían quebrantar y los necesitamos fuerte y sano. Una palabra también para alguien, bedoyecta. Bedoyecta, sé que es complejo B, es una palabra también para alguien, es un medicamento. Yo creo que ese medicamento da muchas fuerzas, da ánimo, da vigorosidad, da alegría y saca de la tristeza, porque creo que también contiene hierro y tiene complejo B, más o menos. No soy médico, pero es lo que el Espíritu de Dios me está entregando ahora, bedoyecta. Así pues, muchachos, que gracias por permitirme orar por todos ustedes. Vamos a orar entonces por el ministerio que se nos ha entregado para que yo pueda seguir compartiendo el Evangelio de nuestra salvación. Santo Espíritu de Dios, que moras en mi corazón, que moras en mi vida, yo ruego a ti ante el trono de la gracia para que tú me ayudes a sacar adelante este ministerio. Sabemos que son tiempos difíciles y que tú eres el único que puedes revelarte a mi corazón para ayudarte a conocer de la mejor manera, sin error, con mucha más disciplina y con amor. Gracias porque tú has puesto la palabra de Dios en mi corazón y hoy me has sentado aquí para que yo dé a conocer tu mensaje. Gracias porque tú me fortaleces, porque tú me guías y porque tú me ayudas. Oramos para los transeúntes digitales, Ali Hussein, para que tu misericordia y tu bondad llegue a su vida y a su corazón. Si estás en el Evangelio, gloria a Dios, hermano. Y si aún estás empezando a conocer el Espíritu de Dios, entonces entrará sobre tu vida a través de esta oración. Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan por medio de la fe de aquel a quien Él designó con levantar de los muertos, Jesucristo Señor nuestro, el ungido, el gran Rey. Él será quien entrará en tu corazón a través de esta palabra y de este mensaje. ¿Por qué lo sé? Porque la Sagrada Escritura dice, en uno de los evangelios hay una historia que dice así: se apareció un centurión ante el Mesías y le dijo: Señor, ven a mi casa porque mi siervo está enfermo. Y luego fue y le dijo: no, yo creo que si tú envías la palabra, mi siervo sanará. Cuando dijo no, es que
no soy digno de que entres a mi casa, pero si tú envías la palabra y allá en aquel lugar donde está mi siervo, él va a sanar. Y bueno, el Mesías se sorprendió de tanta fe y él envió la palabra y en aquella hora el siervo del centurión había sido sanado. Lo que yo comprendió aquí es que el don de la palabra que Jesucristo envió, no hay distancias en el plano espiritual. Y así mismo recibió la palabra el siervo y fue sanado. De este mismo modo, cuando yo elevo una oración por tu vida, basada en un versículo de la Biblia, es la palabra de Dios que va a entrar a tu corazón y te va a ayudar para que te reconcilies con el Espíritu. Y si ya estás reconciliado, buenísimo. Y si apenas estás llegando al Evangelio, invitamos a que sí, no sé en qué lugar del mundo estarás, pero el Espíritu de Dios te seguirá inquietando para que conozcas sus sagradas escrituras. Lo que nosotros hemos hablado hoy y hemos predicado es la Santa Biblia, está compuesta Antiguo, Nuevo Testamento. Lo que se dice en el mundo, en el pueblo judío es el Tanakh, y la otra parte que es el Nuevo Testamento. Esta es nuestra fe en el Salvador del mundo. Que al Santo Espíritu demos gloria y gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta hora y por este momento. Gracias, Señor, por este momento. Amén y amén. Recuerde que estamos en Medellín. Hoy es 15 de marzo del año 2025, estamos en una terraza aquí en el hostal, se escuchan ruidos, alguien cantó por allá abajo, otros pasan los carros, alguien pasa por allá atrás porque estamos en un hostal. Así que es aprovechando la virtualidad y la cotidianeidad con que nosotros podemos servir al Espíritu de Dios, hacerlo. Así que muchas gracias a todos ustedes, un beso, un abrazo, les envía el Espíritu de Dios y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.